estoy muy contento. Vino mi amigo Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. Siempre es un gusto. Tú sabes que me gustan mucho los martes porque es el día de tu sección. Y gracias. Además viniste hoy. Qué gusto me da verte aquí, amigo. Gracias, David. Feliz, diría el clásico, de estar aquí. Oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Vale la pena alguna... De lo que estábamos platicando fuera del aire, ¿no? No, yo sé que no. Pero vale la pena... Aunque lee mi columna de mañana. Sin falta. Mira, vale la pena hacer unas reflexiones sobre el Plan México que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que el gobierno de México sigue haciendo una muestra de buen oficio en el quehacer económico, porque lo que presentó es un plan sensato en metas, alcanzable en muchas de ellas, algunas quizás son más buenos propósitos, pero las cuantitativas, la primera, ser la 10ª economía del mundo. Pues sí que se puede, con que México no caiga en recesión. Fuimos la 8, la 9 en algún momento, y llegamos a ser la 15, o sea, es una meta asequible. Es asequible. Ya estuvimos ahí. Exactamente. Ya fuimos a postemporada, digamos. Totalmente. Y basta con que México no decaiga, porque el mundo también está re mal, ¿eh? O sea, Estados Unidos está bien y creciendo, pero si quitas a Estados Unidos, bueno, Canadá a punto de ser un estado americano, en América Latina hay crisis, Europa, bueno, mal. Entonces, con que México no decaiga y el peso se aprecie como correspondería a la acumulación de 16,000 millones de dólares de reservas internacionales el año pasado, pues solito la matemática, la aritmética económica te lo da. Una que me gusta, mantener la inversión fija bruta, elevarla arriba del 25 y llevarla hacia el 30 del PIB. A ver, pero déjame brincar, déjame, te regreso. ¿Sabes a mí qué me gusta mucho? Que es un plan como de empresa. Sí. Con objetivos. Sea, que es un plan que tiene misión, que tiene objetivos, que además tiene responsables directos y además llega hasta el grado de que tiene microresponsables de cosas. Ok. O sea, no solo es el secretario se encarga, ya te bolas como quieras. Así es. En la secretaría el secretario se va a encargar, pero de los detalles tales se encarga tal oficina que está fulano o fulana. Es mucho más operativo que el tradicional Plan Nacional de Desarrollo, que era más un documento político. Sí, no, y el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado era un rollo político. Exactamente. Que además escrito hasta con dos tipos de... Ni siquiera le pusieron la misma fuente. Sacaron varios documentos, sí, pero porque era un rollo político. El gobierno pasado era puro rollo. Exacto. Y este creo que la parte más destacable es que es un documento de trabajo. Y que además se puede cuantificar. Con la característica de la buena administración de ir por objetivos. Hay objetivos específicos y cuantificables. Y muy deseables para México, ya te digo, si suben y mantienen arriba del 25% la inversión privada, que tampoco se necesita mucho, estamos en 22. Entonces, y llevarla a 30 para el cierre del año, bueno, pues pensar en el sexenio. ¿Mándeme? El sexenio. Perdón, claro, para fin del sexenio. Bueno, pues eso nos pone en una dinámica de crecimiento. En suma, están haciendo cosas interesantes, están dando muestras de sensatez y a mí me da mucho gusto porque hay un marcado contraste, por ejemplo, con lo que ha hecho Canadá frente a la amenaza de Donald Trump, que ya hubo un primer damnificado importante, Trudeau y su ridículo, ¿no? Lo que pasa es que el miedo no es un buen consejero, ¿no? El miedo y la cobardía. La gente que tiene miedo generalmente es cobarde. De acuerdo. Y actuar con miedo y plantearse con miedo y no con funciona. Precipitación. Porque por el miedo, o sea, es el miedo, es echarse a correr. Exacto. Y te comentaría otra. Pues el miedo no anda en burro. Ahora creo que son los del lado de Trump los que andan diciendo, bueno, y si ponemos aranceles en forma gradual, hablando de tasas de 2, 3 y 5%, que viene a aterrizarse un business as usual, en la versión que traemos. ¿Por qué? Porque ya llevan 2 llamadas de atención feas. Una de ellas, la Reserva Federal, en sus minutas y con mucha elegancia, sin hacer una referencia tan directa, pero pues tememos que las políticas económicas puedan exacerbar la inflación y en una de esas se echan el año sin bajar la tasa. Sí. Wall Street ya pasó factura. ¿Cierto? Entonces, ya empiezas a ver que, a ver, espérate, mejor vamos pensándolo bien. Que los contrapesos están funcionando. Y por ejemplo, esa de anunciar un IRS para los aranceles, no es una medida, no hace aduanas, ahora lo va a hacer una dependencia especial.
es más accesorio que un hecho. Es hablarle pues a la gradería, Sí. a los clientes, pero va a tener que llegar el momento en que el político se confronte con el estadista. Y allí hay que hacer el costo-beneficio. Y creo que hay señales importantes de advertencia en la economía de Estados Unidos, en el sentido de que si hacen locuras económicas, pues les va a pasar una alta factura. Y tan sencillo como esto, ese famoso aterrizaje suave que han cuidado tanto tiempo, se va a terminar yendo por la borda. Es, en términos de un refrán español, pan para hoy, hambre para mañana, Sí. si se van por ahí. Sí, o sea, finalmente se está ajustando, ¿no? Y se va a temperar. Y Trump no tiene ninguna presión en este gobierno de hacer locuras. Exacto. Unas yo creo que sí. Eso de comerse Groenlandia, a lo mejor vemos su rostro en el monte Rushmore junto a Teddy Roosevelt. Es la nueva política del gran garrote. Y históricamente Estados Unidos sí tiene esos devaneos, ¿no? Pero le han salido, o sea, y a es ver, rentable. compraron Alaska, Exacto. se quedaron con el canal de Panamá, o sea. Y fíjate, esa la veo incluso más operativa, más creíble que hacer unos aranceles contra México que te pongan en debilidad frente a tu verdadero rival, que es China. Entonces, tenemos un juego de ajedrez muy interesante en Y la además, mesa. el Plan México, a mí otra de las cosas que me gustaron del Plan México es que hablan, yo lo platicamos aquí, yo lo publiqué en mi columna y lo dije aquí en este programa, que México tenía que definirse si el TLC o China. Y yo creo que ya quedó clarísimo que los chinos, adiós, ¿eh? Sí, no, bueno, ahí ves las acciones del gobierno, que por primera vez estamos viendo decomisos de contrabando chino, que muy perjudicial a la industria, sobre todo a la industria textil en México. Sí. O sea, que incluso se está dejando claro que China no va a pasar por aquí. Exacto. Que no va a ser como es en toda América Latina, salvo México. Entonces, es que México tiene una posición privilegiada con respecto al resto de América Latina en materia comercial con los Estados Unidos. Correcto. No es la frontera, es el Tratado de Libre Comercio. Y además hay un efecto de demostración. O sea, Estados Unidos, ¿te preocupa China? Bueno, la estamos parando, pero en la frontera sur de nuestro país. Sí. Y ahí es donde la debemos parar. Querido Arnulfo, muchísimas gracias por venir.